pregunta seria para los que se cortan el cabello así de corto, ¿no les da frío acá? La verdad es que a mí sí, y por eso no me corto el pelo así de chiquito, por eso casi siempre lo traigo largo, pero de veras, pregunta seria, ¿no les da frío acá? ¿Qué es aquello por lo que vale la pena vivir? Según tú, según lo que te ha dicho la sociedad, según tu formación, según tal vez tus padres, según tus amigos, ¿cuál es la concepción de aquello por lo cual vale la pena vivir? Yo creo que vale la pena vivir por muchas cosas y vale la pena simplemente vivir por el hecho de disfrutar todas y cada una de ellas. Y sí, o sea, yo creo que puedes sentir feo, que puedes sentir bonito, pero que si al final estás cerrado, si tienes miedo, si simplemente no abres los ojos y vives, no puedes disfrutar de esa bella experiencia que sí, puede ser dolorosa, pero puede ser igualmente bella. Y eso es vivir. Y saben, cuando vi La Sociedad de los Poetas Muertos por primera vez, pues fue una película que pues no disfruté la primera vez que la vi. Y fue por una sencilla razón. Yo estaba en la secundaria, tenía la misma edad que tenían los personajes protagónicos de la película. Tenía, no sé, unos 13, 14 años, y es algo que ya dije en este episodio del podcast: cuando tú tienes esa edad, muchas veces no entiendes las cosas que están pasando, porque pasan demasiado rápido, porque tú estás en tu mundo y tienes tantas preguntas y quieres hacer tantas cosas, estás lleno de ganas y hay tantas percepciones de lo que te han dicho que es la vida y de lo que eh, piensas que deberías de ser, que pues a veces no sabes muy bien por lo que estás pasando y no puedes ponerle pausa a este video, a esta película llamada vida, y sentarte a analizar, porque tal vez ni siquiera tenemos todavía esa capacidad para analizar las cosas. Y es algo que quiero abordar más adelante en el video, pero a lo que voy es que cuando yo vi La Sociedad de los Poetas Muertos por primera vez, pues la vi casi casi por obligación, porque fue para una tarea de la secundaria. No recuerdo muy bien con qué fin querían que la viera, pero, o sea, se me hizo bastante curioso una película de cuyo tema central, pues, era la poesía, según yo, porque esa es otra cosa que mucha gente no te dice. Todos te dicen: "Tienes que ver Dead Poets Society, tienes que ver esta película, la actuación de Robin Williams". Te dan muchos porqués valga la redundancia, por qué deberías ver esta película, pero yo creo que va mucho más allá. Yo creo que el diálogo que tiene esta película es inmensamente profundo, es inmensamente filosófico. Si hiciéramos solamente un video de el final de esta película, que recordemos, no es un final bonito, no es un final feliz, es todo lo contrario. O sea, es un final, sí, con esperanza de por medio, pero esperanza sembrada a partir de que ya todo está perdido. Em, pero, en fin, la primera vez que yo vi La Sociedad de los Poetas Muertos no me gustó nada por N razones. Las primeras es porque, pues, la vi en una calidad bastante mala, el audio se escuchaba mal, una película, pues, la copia que yo tenía, pues, era de muy mala calidad y yo, de verdad, contemplo mucho la imagen, me pongo muy, 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 em, pues, contemplativo con la imagen, con los diálogos. Me gusta analizar cada una de estas cosas, no por ende tengo un podcast de cine, y pues eso hizo que la experiencia de ver esa película así, pues, fuera, pues, casi nada agradable. Pero después, con el paso de los años, pues, muchas personas, en especial las personas con las cuales hablo o hablaba de cine, me decían: "No, La Sociedad de los Poetas Muertos, tienes que ver esa película, ¿cómo que no la has visto?, que no sé qué". Yo daba por hecho que no la había visto porque no la disfruté nada y decía: pues, como que en mi mente trataba de bloquear esos recuerdos pues, no la disfruté así como todo el mundo, eh, al parecer la ha disfrutado, y decidí darle una oportunidad, porque, o sea, toda la gente decía eso, y cómo
cómo hacerlo a un lado, ¿sabes? Así que le volví a dar una oportunidad a La Sociedad de los Poetas Muertos años después. Yo tendría unos 17, 18 y pues fue de esas películas que te marcan. Si no has visto La Sociedad de los Poetas Muertos, corre a Netflix, corre a Disney Plus o piratéala, pero eso sí que sea con una calidad aceptable, con una calidad con la cual la puedas disfrutar y tu experiencia no vaya a ser mala como la mía. Entonces, corre a ver esta película. Es de esas películas que, o sea, tienen casi 40 años, creo. Y es ya un referente del imaginario colectivo, podría decirlo así. Sin embargo, pues siempre hay quien no la ha visto y esa es otra cosa, o sea, siempre pienso en aquellas personas que no han visto una obra maestra, que no han visto aquello que todo el mundo dice, ay, pero eh, ¿cómo es posible que no lo hayas visto? Si significa esto, si lo otro. Yo no soy de esas personas que tachan de lo que sea a cada una de esas personas porque en algún momento yo fui una de ellas y porque es bien bonito, es bien padre ver algo así por primera vez. Y, o sea, cuando tú recuerdas alguna primera vez, cuando recuerdas, por ejemplo, en este caso, la primera vez que viste tu película favorita y todo lo que eso te significó, todo lo que te hizo sentir, pues lo recuerdas con mucho cariño y recuerdas cada una de esas sensaciones que te hizo, pues valga la redundancia otra vez, sentir aquella obra que viste. Así que aquellos que no han visto La Sociedad de los Poetas Muertos, pues de verdad los envidio porque quisiera volverla a ver por primera vez. Eh, si la última vez que la vi sentí una gama de sensaciones muy, pero muy grande y muy, pero muy fuertes, pues no me imagino cómo sería volverla a ver ahora ya con veintitantos años y con todo lo que sé y con el amor que le tengo a la poesía y a la escritura y a la literatura, pues sería algo cañón. Es una película, eso sí, no sé cómo haya envejecido, o sea, bueno, sí sé, ¿no? Porque em, obviamente la película es del 89, la película se estrena en 1989. Estamos hablando de una época totalmente distinta y o sea, acabo de recalcar como que este revival que tienen algunas películas ubicadas en los 50, ya sea Back to the Future, ya sea Vaselina en los 80s, donde se genera todo este revival por la década de 1950, especialmente en Estados Unidos. Y escuchaba por ahí en algún podcast a este cuate que hizo un documental que se llama Mextilo, habla de México, que tiene una compañía de publicidad llamada Trendo. Es mexicano, lo has de haber visto en TikTok, yo sé que lo conoces porque es súper, súper famoso, pero él decía que para él el punto de apogeo de la sociedad fueron los 50, en especial en Estados Unidos, y esto era porque alcanzaron ellos, la sociedad estadounidense, pues un nivel de bienestar bastante alto y cada quien tenía muy muy marcado lo que debía hacer. Y todo eso se rompe, empezamos a ver la ruptura de todo esto en la época de los 60, cuando ya los roles empiezan a estar un poco más quebrados por todas las guerras, por todos los movimientos sociales que pues destapan esas guerras y confrontan esas guerras. Entonces se me hace una época súper interesante, una época que es bastante digna de análisis por todo lo que le precedió, lo que fue y por cómo acabó, por el devenir de aquella época y por qué hasta la fecha nos sigue pues gustando tanto, ¿no? Creo que esas dos épocas, los 80s y los 50 son mucho de revivals últimamente y bueno, entrar un poco más al análisis que tengo sobre la película porque es bastante, bastante grande. Y cómo lo... Sí, o sea, es que tengo tantas ideas en la cabeza. Ahora sí hice millón, pero de nuevo, estaba hablando de cómo había envejecido esta película. Eh, yo creo que pese a todo, pese a que es una época diferente, que es una cultura muy diferente, que
O sea, todos tenemos como que muy presente esta cultura estadounidense de los años 50, aunque seamos mexicanos, aunque seamos chilangos, aunque seamos de clase media baja o baja, aunque, o sea, tenemos súper presente todo esto y ya vive en nosotros en el imaginario colectivo, aunque estemos tan lejanos de ser eso y de haber sido, pero se me hace muy, muy curioso cómo seguimos conectando también con cada uno de los dilemas de los personajes. Y es muy sencillo porque todos atravesamos esta época, el coming of age, Dead Poets Society es una película coming of age y si tú has visto este podcast, si tú eres pues fiel seguidor del canal, del podcast, pues te habrás dado cuenta que me encantan y es un género que yo pues procuro mucho y disfruto mucho el coming of age, estas etapas de transición y cada uno de los coming of age que hay, pues es, o bueno, los más famosos curiosamente son de la etapa de la adolescencia, de la juventud, en donde pues está esta transición de el ser niño al ser adolescente o ya un poco más a partir de la década de los 90 del ser adolescente al ser joven o del ser joven al ser adulto, ¿no? Por eso digo que, los coming of age son, películas de las épocas de nuestra vida de transición. Em, y ese es el tema principal de la película para mí, porque si bien trata muchos temas existenciales, muchos temas incluso filosóficos, yo creo que lo principal en Dead Poets Society es qué es aquello por lo que vale la pena vivir y sobre todo, cómo lo encuentro. Y ya cuando lo encuentro, cómo lo llevo a cabo, cómo, vivo por ello, porque ese es uno de los, temas o de los diálogos que más recuerdo de Dead Poets Society, pero no nos adelantemos, vamos a ir punto por parte. Es una película bellamente filmada y no es de esas películas que se caracterizan por tener una maestría a la hora de agarrar la cámara y de hacer planos súper, súper majestuosos. Es cierto, la película los tiene, podemos recordar cada uno de estos planos totalmente otoñales, incluso los planos invernales de ya casi al final de la película, que son totalmente nostálgicos, que te llenan de melancolía por aquellas épocas de juventud, y ni siquiera eso, o sea, yo cuando la vi más joven, sí me causaba como que cierta melancolía ver esos paisajes totalmente otoñales con esos árboles tan característicos de los Estados Unidos en aquella academia que, de nuevo, cada uno de nosotros pues, completamente lejano que fuésemos y recibiésemos algún tipo de educación como esta, ¿no? Pero es eso, o sea, la película está muy bellamente filmada y si algo puedo resaltar, si algo puedo resaltar de la cinematografía de esta película es que el director, el director de fotografía también, siempre saben situar muy bien la cámara. Y esto no haciendo, como lo digo otra vez, encuadres súper difíciles y secuencias súper complejas de filmar, simplemente ponen la cámara en el lugar y dejan que el guión se apodere de todo ello. Esa es otra cosa, esta película recibió el Oscar por mejor guión original. Yo pensaba que Dead Poets Society, o bueno, es la sensación que me dio, porque no estaba totalmente seguro, de hecho ayer lo googleé, que Dead Poets Society estaba como que basada en alguna, novela, en alguna obra literaria. Todo esto porque si bien es una película que dura 2 horas 10 más o menos, em, hay muchas subtramas, y es que pasa una cosa muy interesante con la película. Hay muchas subtramas, y generalmente cuando tú tienes una película de aquellas subtramas, cuando tu película, pues, involucra muchas subtramas y tramas, de los personajes principales, a veces es muy difícil como guionista, como director, saber qué contar y qué no contar, qué cosas vas a dejar ambiguas, qué cosas les vas a dar un mayor protagonismo, y por eso a veces la narrativa con una película de este estilo, pues, sale mal, porque involucra muchos personajes, porque involucra muchas situaciones, y
hemos visto esto en muchas películas que involucran subtramas. A mí, en lo general, no me gustan estas películas donde, pues, hay bastantes subtramas, donde hay bastantes personajes. Por ejemplo, las últimas de Wes Anderson se me hace, casi risible la cantidad de personajes que hay, porque no sé si, o sea, se siente el protagonismo, pero no alcanzas a disfrutar cada una de esas sensaciones que te puedan transmitir las sensaciones y los personajes que hay, pues, en la película. Disfrutar la trama, vaya. Em, pero en esta película no sucede así, y si bien te quedas con ganas de saber muchas de esas cosas, por ejemplo, la novia de Mr. Keating, del personaje de Robin Williams. O sea, te quedas con ganas de saber qué es lo que pasó en Londres, si ese amorío que tuvo fue un amorío fallido, si siguen juntos, su relación con la poesía, porque si bien nos dejan ver aquellos atisbos de que tiene él con su relación con la poesía y con su pasado en el mismo colegio, me parece que da para mucho más. Y así con cada uno. También estos pequeños encuentros, muy casuales que tiene con el personaje, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es este personaje que es profesor de latín, y que vemos que hasta cierto punto logran entablar una amistad, una relación, Mr. Keating y el profesor de latín. eh me hubiese gustado ver un poco más de esta relación, de igual de cada uno de los chicos, de igual de cada uno de los personajes. Creo que hay bastante por donde, averiguar, bastante que profundizar, pero al mismo tiempo que no nos digan tanto de cada uno de ellos, se me hace algo bastante inteligente y bastante bien logrado, porque el mensaje de la película, o los mensajes, las lecturas no se pierden y están ahí, y eso es algo que admiro mucho, cuando un director, cuando un guionista sabe dejar ambiguas, pues, partes para que porque es otra cosa, o sea, la gente hace sus teorías y hace sus suposiciones y hace sus cosas ahí en la cabeza que nada más a ellos se les ocurren, y que luego ves en post de Pinterest, de Telegram, de estas redes, y eso es lo padre, eso a mí me gusta, cuando un director deja ambigua muchas cosas, o bueno, las cosas necesarias para la trama, para que se sienta un poco más vivo el universo que acaba de crear, y eso me encanta por parte del guión de The Poets Society. Em, y hablemos un poco de esta conversación que les digo que tiene Mr. Keating y el profesor de latín. Em, recordemos que él les dice el profesor de latín le dice: "Cuando entré a su clase", porque los ve entrar a su clase. No voy a profundizar un poco como que en la sinopsis de la trama, como que en cada una de las escenas, porque de nuevo, es una película, creo yo, que puede disfrutar aquel que nada más quiere pasar un buen rato con unas palomitas y una película en su sillón, como aquel cineasta más profundo, más contemplativo. Es una película de verdad que todo el mundo puede disfrutar. Em, pero bueno, la escena en cuestión es cuando están, conversando estos 2 personajes, Mr. Keating y el profesor de latín, y tienen la conversación de que cada uno de los chicos, pues, si bien vives con pasión y sueñas con tus metas y todo ello, pues, no todos llegaremos a ser, o no todos llegarán, yo sí, no no todos llegarán a ser, pues, un Ray Charles, por ejemplo, o un Alfonso Cuarón, o un DiCaprio. No todos llegarán a ser, mucho menos un Miguel Ángel, no llegarán a ser, un Julio Cortázar, pero el soñar con ello y el luchar por tus sueños, pues es lo importante, ¿no? Y en qué punto de la vida matamos esos sueños, en qué punto los enterramos 3 metros bajo tierra, bajo lo que alguien nos dijo, o bajo alguna circunstancia, o bajo rendirnos nosotros por nuestra propia cuenta. Y vemos que solamente es vivir, que solamente es, pues, hacer aquello que te vibra, aquello que
que no puedes contener que está dentro de ti. Y Mr. Keating le dice: "Si vemos un corazón libre de no", le dice el profesor de latín: "Si vemos un corazón libre de infantiles sueños, veremos a un hombre feliz". ¿Qué es esto, no? Enterrar tus sueños, enterrar tus deseos de juventud, enterrar aquello por lo cual cuando lo sentías tenías tantas ganas de vivir y tantas ganas de experimentar y de soñar y de compartir y de hablar y de hacer tantas cosas. Y Mr. Keating le responde: "Solo en los sueños podemos ser felices", haciendo, pues, referencia a esta ensoñación. Y esa es otra cosa que me encanta. O sea, la poesía no nunca o bueno, no debería ser literal siempre, y no lo es. O sea, la película, sí, la película también, pero la poesía no es literal, y esa es la belleza que hay en la poesía. La poesía es decir todo con otras palabras para expresar aquellas pasiones que llevas dentro y aún así fracasar en el intento. Em por eso yo vivo enamorado de la poesía, puedo decirlo así. Te puedo compartir que yo escribo y por eso me resuena tanto la película, por eso me gusta tanto, porque en ocasiones así se siente escribir, como si agarrases un sueño y lo materializaras con papel, como si aquellas esas ideas que vuelan salvajes en tu cabeza y en tus sueños, pudieras por un segundo, pues casi casi palparlas y enseñarlas a alguien más y que alguien más pueda sentir aquello que sentiste con solamente lenguaje, con solamente palabras. Por eso me parece tan magnífico la visión de la poesía de esta película y y y pues nada, em, y hablemos un poco quería seguir hablando de Robin Williams, de Mr. Keating, pero lo voy a dejar un poquito más para el final. Hablemos de Ethan Hawke. Ethan Hawke aquí interpreta a Thor Anderson. Thor Anderson pues, es un personaje bastante curioso y me parece bastante buen actor, pues, Ethan Hawke, porque se pudo haber encasillado como que en este papel que muchos jóvenes actores se encasillan de, pues, el sad boy, ¿no? El sad boy que no sabe lo que quiere, que está confundido, que está perdido, que llega alguien, un Manning Pixie Girl, un Manning Pixie Boy, y como que tiene esta etapa de encontrarse a sí mismo, y mediante la película lo hace en ciertas situaciones con Mr. Keating, en ciertas situaciones con el pe con Neil Young, quien lo interpreta, no me acuerdo quién lo interpreta, la verdad. Em, pero aquí Todd Anderson juega el papel del huérfano, le quise poner así, del huérfano, porque está perdido, porque si vemos bien, si analizamos la situación, tiene padres presentes, sí, tiene padres, pues, como lo vemos aquí con que siguen la hegemonía, y quiero hablar de la hegemonía un poco más adelante de nuevo, que siguen cada uno pues, de estos roles, y yo al contrario, o sea, no tengo ningún problema en conseguir los roles, al contrario, creo que estamos tan perdidos actualmente como sociedad porque hemos dejado de seguir roles y hemos dejado de hacer muchas cosas, pero quiero ir con eso un poco más adelante. Vemos que él tiene unos padres ausentes que no lo conocen realmente, que gradualmente, gracias a su amistad, encuentra una voz a través de la poesía, y me parece bastante curioso. Además de Charlie Dalton, quienes lo recordemos como Nuwanda, em, pues, Todd es el único que escribe, y es el único que se atreve a tener una voz por medio de la poesía. Nunca vemos sus poemas, solamente vemos el que tiene con Mr. Keating, y vemos aquel que está escribiendo en su habitación antes de que Neil entre. Y podemos ver más o menos ahí lo que dice, y en ese fotograma yo la verdad es que le puse pausa para leer lo que había, e inmediatamente corrí a Internet a buscarlo, porque es un poema que refleja mucho lo que él sentía en ese momento, y que refleja mucho la relación que él tenía con Neil Perry,
y que, pues, es eso, ¿no? O sea, yo no sé cómo lo verán ustedes, pero, eh, yo tuve un par de amigos que fuimos totalmente cercanos y que compartíamos cosas así de íntimas y que, o sea, cuando tú encuentras un amigo así, pues has encontrado la mejor dicha y has encontrado oro y es lo que vemos, ¿no? Em, y es el único que escribe porque la literalidad de la poesía, o más bien la literalidad de las cosas que él experimenta, la canta la poesía. Y eso es lo que podemos ver. También una escena que me parece bastante, a mí me significa mucho, es la escena donde él totalmente está aislado y es su cumpleaños. Y le dice: "Neil, ¿cómo que es tu cumpleaños si estás aquí solo y no estás celebrando y nada?". Y él está totalmente, pues, vacío en su cumpleaños. Sus padres le regalaron el mismo juego de escritura que le regalaron el año pasado y no saben lo que le gusta a su hijo. Y aquí te das cuenta cómo a veces los padres pueden llegar a no conocer realmente a un hijo y viceversa también, por la falta de diálogo, por muchas cosas, pero todo lo vemos a partir de una escena y a partir de esos pequeños detalles que nos van dando conforme avanza la película de cada uno de los personajes. Y si yo me pusiera a analizar incluso a cada uno de los personajes, digamos así, principales, pues este video duraría 3 horas, ¿no? Por lo cual ya quisiera acabar esto, de verdad. Em, Pensaba que me iba a ir más rápido, pero no, o sea, de verdad hay tanto que analizar en cuanto a todo en esta película, pero bueno, Charlie Dalton. Dalton es aquel desafiante, aquel tipo valiente, aquel tipo que, de alguna manera no tiene, pues, límites en cuanto a confrontar a la autoridad. Y esto, si bien de alguna manera es bueno, el saber, em confrontar las situaciones cuando algo no está bien, vemos que Mr. Keating le dice: "Extraer el tuétano de la vida no es atragantarse con el hueso", porque él iba en un plan pues, voy a la disrupción total y voy a confrontar este sistema, y muchas veces sí, o sea, debes de confrontar el sistema, debes de defender tus ideales, pero no hasta puntos extremos, hasta puntos tal vez risibles, hasta puntos que no tienen una solución o que la solución no va a ser benéfica para ti. Em, Aún así, este personaje defendió sus ideales, pero ¿a qué costo, no? A costo de que lo expulsaran y que, parafraseando al señor Keating, pues, se perdiera del mayor privilegio, se perdiera de uno de los grandes privilegios de estar ahí, que, pues, es estar en la clase de Mr. Keating, que fue la clase en la cual él, pues, empezó a pensar por sí mismo. Y esa es otra cosa, o sea, te das cuenta de que todos los personajes, pues, pensaban por sí mismos y que, em, pues, tenían esta noción de qué hacer con sus vidas y de todo esto, o sea, yo creo que todos pensamos por nosotros mismos y hay un punto en donde, se te abre la mente. Yo creo que, por ejemplo, a mí la poesía se presentó en un punto muy, raro y especial, y que no entendía qué estaba pasando en mi vida, y, pues, es bastante curioso cómo se presentan las situaciones, ¿no? Em, pero de nuevo, hablemos un poco de toda la filosofía que tiene el personaje del señor Keating, em, magnánimamente interpretado por Robin Williams, que me parece bastante, pues, triste, y yo creo que a todos, pues, la situación de Robin Williams, ¿no? El cómo terminó ese papel, pues, yo creo que nadie más lo hubiera hecho. Si bien es un papel bastante, tiene pocos minutos en pantalla, no es el protagonista, pero tiene tanto peso para la película que podríamos pensar que lo es. Es un papel que solamente él pudo hacer.
Y cuando volví a ver esta película, surgió como que en mí la pregunta, que si él tenía la culpa, que si él fue el culpable de toda la situación, de que, Neil Perry, pues, decidiera no seguir viviendo, de cada una de las cosas, si él tuvo realmente la culpa. Y analicemos un poco la situación. Esta película critica mucho las hegemonías, y las hegemonías en el sistema educativo. Algo que me parece bastante curioso y que creo yo es que la hegemonía para nada es mala. La hegemonía es aquello que, rige algo, que la hegemonía son reglas, la hegemonía es un sistema hecho para seguirlo, para, pues, confrontar, no confrontar, para darle camino, para enseñar camino a algo que no lo tiene. Esa es la hegemonía. Y si la hegemonía no sabe entender aquello para lo cual las reglas están ahí, pues se desvía totalmente y hace que todo esto no tenga sentido. Y eso es por lo cual la hegemonía en la Sociedad de los Poetas Muertos está representada con este director de una época totalmente distinta, de con valores que algunos de ellos han quedado arcaicos, porque es otra cosa. O sea, yo creo que el error está en pensar en los extremos, el error está en pensar en que, cosas como la poesía, que es tan libre y que es tan personal, tiene una manera hegemónica de ser y puede calcularse con gráficas como si hablásemos de una operación aritmética, y la poesía no es eso. Y me parece muy bella aquella escena donde, pues, el señor Keating les explica que están aquellas cosas por las cuales la vida se vive como vida, y están aquellas cosas por las cuales la vida merece ser vivida. El amor, el romance, la poesía, las sensaciones que tenemos dentro y que experimentamos son aquellas cosas por las cuales vale la pena ser vivida. Y es un diálogo que me parece en suma, interesante, pero también muy sabio y muy cierto. Y él dice: "La medicina, las matemáticas, por supuesto que son importantes. Sin ellas, la vida, pues, no sería sustentable, no sería como lo conocemos". O sea, ponte tú a pensar qué cómodo es agarrar tu iPhone, agarrar tu celular, ponerte tus audífonos Bluetooth, vivir sin cables, escuchar de la música que quieres en tu plataforma preferida, tener ahí todo el catálogo. O sea, todo eso es posible gracias a esas tecnologías, a esas cosas. O sea, el tener el papel de baño, o sea, ¿te imaginas tú en los 1500 ahí, todo pobre perdón, ya me expresé muy, muy mal? O sea, ¿te imaginas no tener simplemente papel de baño, o no tener celular, o no tener cada una de estas cosas que tenemos hoy día a día que usamos simplemente para distraernos y que, nos tienen tan mal de la cabeza y tan condicionados y tan, eh, pues, así? O sea, no tenemos una idea realmente de lo que tenemos y de lo que le ha costado a la humanidad, o a aquellas personas que se dedican a ello, pues, hacerlo. Y el vivir en este punto de la humanidad, ¿saben? El vivir en la modernidad, o sea, pero bueno, cada una de esas cosas, la medicina, por ejemplo, que él mismo lo dice, o sea, son carreras por las cuales, em, la vida es vida y vivimos, pero aquellas cosas por las cuales nosotros vivimos, por las sensaciones, por todo aquello que te acabo de mencionar, es por lo que realmente vale la pena vivir, por sentir un poco más, o simplemente por sentir y por disfrutar cada una de esa gama de sensaciones. Em, y el carpe diem, que carpe diem se o sea, es aprovecha el día, pero puede ser tomado como vivir hoy, vivir el momento, y no vivir el momento de una manera hedonista, no derrochar en placeres vanos, en placeres
que no son racionales. Esta película tiene mucha filosofía de Platón, yo lo puedo ver así, tiene mucha filosofía platónica, eh, em, y vivir el hoy es vivir de una manera impulsiva, valorando el presente, valorando lo que tenemos. Me parece bastante hermoso el diálogo que les dice: "Las flores que recojas hoy se marchitarán mañana", y es eso, o sea, ¿cuántas veces estamos pensando en lo que vamos a hacer a futuro? Y digo, no está mal planear, no está mal planear, pero está mal idealizar aquellos planes que tenemos a futuro, está mal el decir, pues cuando tenga esto lo voy a hacer, pues cuando tenga las mejores condiciones, la mejor computadora, el mejor instrumento, cuando tenga dinero lo voy a hacer, y te das cuenta que el tiempo pasa volando, que las oportunidades se te presentan una vez en la vida y que cuando no la tomas se te fue y no hay manera ni de regresar el tiempo ni de que algo así se te vuelva a presentar. Por eso que esta película esté situada en esta etapa coming of age, en la juventud, donde amas, donde tienes tanta pasión dentro que a veces ni siquiera comprendes, donde tienes tantas ganas de hacer las cosas, pues me parece a mí algo simplemente bello. Porque esperar el momento perfecto para hacer algo, para hacer lo que tú quieres, para encontrar esa voz, o sea, cuando ya la encuentras para darla a conocer, pues es perder el tiempo. No esperemos aquellos momentos perfectos. El momento perfecto, creo yo, lo generamos nosotros mismos y lo fabricamos nosotros. Entonces, fabriquemos un buen momento, fabriquemos un buen recuerdo en el presente. Y eso es una de las cosas que siento yo que es una lectura bastante importante de The Poet Society. Y por último, quiero cerrar con Neil Perry. O sea, yo la verdad es que derramo lágrimas cuando, eh, en el desenlace de esta película. Y hay 3 escenas que a mí me rompen el corazón, pero hay una con la cual simplemente no puedo. La primera de ellas es cuando, pues, vemos toda esta secuencia, toda esta escena, cuando vemos a Neil brillar con su actuación. Y cuando vemos que aquello para lo cual él nació, o sea, es que lo hace bien, le gusta, es bueno, y es aquello que hace que su alma florezca y hace que él mismo, pues, se encuentre tan extasiado de hacer, o sea, em, y conecto bastante con eso, porque a mí me gustan bastantes cosas. Tengo, como se lo digo a quien sea que me conozca, tengo bastantes pasiones, ¿no? Pero cuando te frenan, cuando tu máximo potencial no lo puedes alcanzar porque aquellas personas que te aman, pues no están cómodo con ello, es aquello que realmente te mata y es aquello que realmente marchita tu alma. Y quiero dejar muy claro esto, o sea, no justifico para nada la acción que él tiene, que todos sabemos cuál es, em, porque, o sea, o sea, a mí me pasó, que en algún momento no estuviesen de acuerdo con lo que yo quisiera hacer, ¿no? Pero con el tiempo y haciéndolo, porque siempre es eso, es siempre ir no en contra, no en contra de alguien más, sino a favor de lo que tú sientes que a ti te llama, de aquello que a ti te hace feliz, es ir a favor de ello e ir negociando e ir, demostrando porque lo haces. Y, o sea, ponte a pensar qué tal en algún punto de la vida de Neil, pues él lo volvió a hacer en inconformidad con su padre, ya con lo que su padre ya le había dicho de ser doctor. Y sí, o sea, si lo ves así como él lo dice en la película, es toda una vida, pero dentro de esa vida hay intentos, dentro de esa vida hay momentos de disrupción como él lo tuvo. Y abandonar así el sueño, pues es algo bastante horrible. Y por eso me conmueve bastante esta escena, porque es el enterrar un sueño. Y cuando entierras un sueño, pues mueres, mueres. Y es eso, no enterrar tus sueños, no ocultarlos
3 metros bajo tierra porque, em, según lo que decía Platón, la máxima virtud es hacer aquello que te llama y aquello que en ti mismo engendra virtud, que es la búsqueda misma de la sabiduría, que es belleza, y hubo belleza en ese instante en el que Neil logró dar la actuación en el que tú pensabas que su padre por un segundo iba a cambiar de opinión, en ese instante hubo belleza, y por esos instantes de belleza es por los cuales la vida merece ser vivida. Y donde simplemente yo no puedo, con esta película, donde me conmuevo bastante, es donde Todd, pues, se echa a correr en la nieve totalmente desconsolado. O sea, no puedo ni siquiera describirla porque de veras que me conmueve bastante, em, y cómo, pues, se echa a llorar por la pérdida de un alma gemela, de un amigo, pues, o sea, esa escena está cañona. No voy a ahondar más porque está cañona. Y el final, el final no es una de esas escenas que me vuelvan loco. Me encanta esa escena. Me encanta la mirada que tiene Mr. Keating y Todd, en donde vemos el nudo que trae él en la garganta, queriéndole, explicar todo, queriéndole incluso tal vez externar alguna palabra de perdón, de algo, y todo lo que él tiene que decir lo hace con ese acto de pararse encima del escritorio, que era lo que Mr. Keating les había dicho antes, de ver todo desde otra perspectiva, y eso en sí es el acto revolucionario, el ver algo desde otra perspectiva, el ponerte en los zapatos del otro, el conocer al otro, yo creo que es un acto de amor bastante grande y cómo lo hacen aquí en esta película y cómo se reivindica esta figura o sea, hay tanto por lo cual, decir, y quiero, o sea, no lo puse antes, em, el vivir la vida que merece ser vivida es una búsqueda que yo tengo, de verdad. Es una búsqueda muy, muy personal. Creo que lo he encontrado, creo que, en esa constante búsqueda te surgen bastantes interrogantes, hay muchas respuestas, pero las interrogantes y las preguntas debes tomarlas como cosas bellas, y el ir en esa búsqueda es algo bastante bello, ¿sabes? El enamorarte de la vida, em, y el vivir así la vida creo que está expreso, ya ni sé cómo expresarlo, la neta. Creo que está implícito en el poema que leen ahí. El poema de Thoreau, que ya sabrán ustedes cuál es, pero se los quiero recordar simplemente. Fui a los bosques porque no, me trabé. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta en el momento de vivir que no había vivido. Y yo creo que es eso, o sea, yo creo que es vivir y disfrutar y de alguna manera deconstruir, que recordemos que deconstruir no es destruir, sino es analizar, es lo que hicieron ellos al momento de pararse en el escritorio, eso es deconstrucción. Y deconstruyamos un poco este poema. No debemos tal vez vivir deliberadamente, sí debemos de vivir confrontando y amando cada momento de la vida. Y tal vez no como dice aquí, o sea, huir solo a los bosques, sino huir en compañía, porque esa es otra cosa que me encanta de la película, el hecho de huir a la cueva, a leer poemas, teniendo nula idea de lo que significa la poesía, teniendo nula idea por dónde empezar, pero con esa sensación salvaje de ir a los bosques y de compartir momentos, porque, de nuevo, o sea, todo este ambiente que hay en la cueva, toda esta escena que está en la cueva, es de compartir y de conocer al otro, y de estas épocas de juventud que teníamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos un poco más jóvenes,
en donde descubríamos algo nuevo y tal vez no teníamos idea de cómo hacerlo, pero lo hacíamos. Y por eso me encanta la vida y por eso me encanta vivir y esa es mi filosofía de vida, el aprender un poco de todo, el tal vez ser maestro de una o muy pocas cosas, pero el ser aprendiz de todo y el estar en constante aprendizaje y el estar en constante, enamorarse y descubrir esas cosas por las cuales, de nuevo, vale la pena vivir. Em, pero, pues, es eso, no sé, o sea, pienso mucho en eso. Em, y por último, sé que ya esto duró demasiado. De nuevo, el poema que escribe Todd, a mí la verdad es que me vuela la cabeza y me gusta bastante. Lo traté de traducir, no sé si sea una traducción totalmente fiel, porque obviamente está en inglés, y por lo que se ve ahí, pues lo traté de traducir. Hay un poco de mi cosecha, de mí mismo aquí en esta traducción, pero pues se los quería compartir simplemente y dice: soñamos con el mañana y el mañana nunca llegará. Soñamos con un tipo de gloria que realmente no anhelamos. Soñamos con un nuevo día cuando el nuevo día está aquí y ahora. Nos retiramos de la batalla, pero esta batalla es una batalla que merece ser librada y aún así dormimos. Queremos escuchar aquel llamado, pero somos incapaces realmente de oírlo y acatarlo. Esperamos por aquel futuro, pero aquel futuro descansa siempre en nuestros planes. Soñamos con alcanzar aquella sabiduría y no nos damos cuenta que la esquivamos día a día. Oramos por salvación y por cerrar los ojos no nos damos cuenta que nos ha sido otorgada. Y aún así dormimos y aún así soñamos. Y no sé, o sea, quédate por favor con lo siguiente porque fue con lo que yo me quedé al ver de nuevo, porque es una película que he visto muchas, muchas veces de Poet Society. La vida es breve, el tiempo es frágil, no soy dueño de nada y solo el presente me pertenece. Y eso fue para mí de Poet Society, la Sociedad de los Poetas Muertos. Déjame saber en los comentarios qué te pareció a ti esta película, si piensas igual que yo al respecto, si estás enamorado de la poesía, si no, déjame saber en los comentarios también eso, porque el enseñar, pues, la poesía que a ti te cautivó, lo decía, bueno, es también, pues, un acto bastante hermoso. Entonces, déjame saber todo esto en los comentarios, y pues sigue aquí, sigue puntual en Cinecafé, disfrutando de un buen café ahí en la comodidad de tu casa. En la próxima semana quiero traer Amores Perros aquí, o sea, es una película que también me vuela la cabeza y, pues, nada, la vida es breve, solo somos dueños del presente. Así que en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.